darles la bienvenida a nombre de Fundación Futuro a este conversatorio. Este conversatorio ha nacido de la pandemia, cosas buenas que han habido, que es poder contactar a los premios nacionales de arte, de ciencia. Hemos tenido a Edward Roja el mes pasado, a Agustín Esquella de Humanidades, Miriam Singer de Música, Jorge Pinto, el Premio Nacional de Historia, Juan Carlos Castilla de Ciencias, que han estado conversando con los profesores de Chile. Mi nombre es Magdalena Piñera, yo soy la directora de la Fundación Futuro y soy profesora. Y creo que a los profesores necesitamos dignidad, buenos sueldos, buenas condiciones laborales, muchas ganas, muchas otras cosas, pero también necesitamos ensanchar nuestros horizontes. Y no me parece que no haya una experiencia más significativa que esta para un profesor, no solamente de artes visuales, yo sé que hay muchos de artes visuales, pero también de otras asignaturas, que es abrirnos a conversar en este lujo de conversar en privado con Eduardo Vilche esta tarde. Eso quería contarle. La conversatorio va a quedar grabado, o sea, si alguien lo quiere ver o usar como material didáctico para repetirlo con sus alumnos, va a estar en nuestro sitio web www.fundacionfuturo. Al final vamos a tener un espacio de conversación pero, con todos, pero ahora voy a tratar yo de interpelar, de conversar, de indagar en la vida, en la obra y en el trabajo maravilloso de Eduardo Vilche. Contarles brevemente que Eduardo Vilche es penquista, nació en Concepción, a los pocos años de nacer murió su padre, así que tuvo una infancia con ese dolor encima. Es del año 1929. ¿Estoy correcta? No, tan viejo no. Soy del año 32. Ah, nada que ver. Yo nací en 1932. 1932 en Concepción. Eduardo Vilche estudió en el Liceo de Concepción, luego llegó a Santiago, como muchas personas de provincia que vienen a Santiago buscando más oportunidades. Trabajó, y él fue después, conoció a Gregorio Lafuente, ese gran muralista, le tocó conocer a Rosel Bru, ingresó al taller 99 que dirigió tantos años Nemesio Antunes. Y hay una cosa interesante de decir, fue profesor toda la vida, muchos años en la Católica, en muchos ramos, sobre todo color, ¿no es cierto? Y también en la Universidad Finisterra, pero se tituló como profesor, como profesor de arte, como más tarde de lo que habitualmente era. Estoy hablando, don Eduardo, pensando en nuestros alumnos del siglo XXI, que a veces a los 20 años, a los 25 años no pueden escoger su vida, pero llega un momento que siempre existe la posibilidad de así hacerlo. Y ha sido un artista la vida entera. Es casado con Alicia Vega, lo digo porque es muy porque para todo el mundo es relevante y porque Alicia Vega, una mujer, son dos artistas que comparten una casa preciosa en Ñuñoa, que vale la pena conocer y compartir con ellos. Vamos a conversar un poco. La primera pregunta para entrar en onda es, si es cierto que eso, no, perdón, me confundí, vamos a presentarlo gráficamente como es lo que corresponde con un artista visual como usted, en vez de que hable yo tanta cosa. Aquí está, ¿pueden ver todos la pantalla? Aquí está Eduardo Vilches. Aquí está, ¿se escucha? Eduardo Vilches en su mundo. Atrás de él están 4 de sus obras quizás más significativas, estas cabezas que acompañan el imaginario de Eduardo Vilche. Mi primera pregunta, don Eduardo, ¿es verdad que esto hay algo de autorretrato? Yo veo una cierta similitud en sus orejas y las orejas de estos hombres. ¿Qué hay ahí? Sí, en realidad son autorretratos, porque esta serie de grabados yo la hice del año 74, después del golpe, y corresponde a lo que yo sentí en ese momento y posteriormente al golpe de Estado. Por eso aparece mi silueta
y claro, por las orejas es reconocible, aunque fui bastante generoso, porque soy un poco más grande, pero de modo que todo esto tiene que ver con sentimientos, estados de ánimo, sin variar la figura. Es decir, figura varía porque a veces está completa, a veces está atravesada por una franja azul, otras veces por el negro. Eh, eh, los colores que están en juego ahí son el blanco, el negro y el azul. ¿Ah? Colores muy, muy queridos suyos. Así es, pero Vamos. de Pero eso aquí estamos presentando con un contexto muy propio y vamos a ir conversando. Estos son un trabajo que hizo Eduardo Vilche para dar con una forma, el trabajo, miren la sencillez, la naturalidad. Vamos a ver, avanzar. Este fue un encargo que me hizo el rector de la universidad, el primer rector seglar de la Universidad Católica, Fernando Castillo. Fernando Castillo Velasco. Velasco, Vamos. para regalárselo a Pablo Neruda cuando fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad Católica. Entonces yo hice este grabado del cual solamente tiene una copia Neruda, el rector y yo. Mire la exclusividad. Y nosotros, pues. Y nosotros. Bueno, pero el grabado todo el mundo participa, pues usted lo publica, todos son dueños de la imagen. Claro, como observadores o como artistas o como creadores. Vamos a mirar todas las imágenes que tenemos para hacer una presentación general y de ahí al final, don Eduardo, vamos a conversar, vamos a volver sobre algunos de estos. Esto es una puesta en escena general. Avanzamos y tenemos nosotros de nuevo el blanco, el azul y el negro, los colores, no tan rápido, los colores predilectos de este artista, que hay otra obra de él donde nosotros vemos su capacidad de austeridad, de sencillez, de simplificar, que se hace notar claramente. Aquí tenemos las cabezas, estos autorretratos de Eduardo Vilche en tres formas, cómo él juega con el espacio, cómo transforma la misma imagen y de alguna forma nos da tres sentimientos distintos. Y el azul, que persiste mucho en la obra de Eduardo Vilche. Avanzamos. Aquí tenemos la amenaza, continua amenaza, constante amenaza 1 y 2. Son dos obras de Vilche que conforman un conjunto, son como dos momentos de una misma etapa, y ahí después vamos a conversar más con él sobre qué hay en esta constante amenaza. Avanzamos y tenemos esta obra donde entra el amarillo, miren la sencillez y la pureza, y si se fijan bien en la pantalla al fondo de esta redondela negra hay unos ojos que nos están mirando. Entonces, ¿ah? Son mis ojos, esa es la primera vez que aparece la fotografía en mi obra. Son sus ojos, aparece la fotografía en la obra, aparece el amarillo y aparece esta capacidad de síntesis que nadie puede discutirle a este Premio Nacional de Artes. Avanzamos. Tenemos acá otras facetas de su vida, eso fue lo que nosotros quisimos hacer en esta presentación. Está la revista de Panorama Económico, que se publicó a fines de los años 60, cuyo diseño de portada lo hizo Eduardo Vilches. O sea, no solamente se dedicó a la xilografía, a la serigrafía, sino que también diseñó portadas. Aquí vamos a ver otra faceta en la próxima de Vilches. Diseñó portadas de libros. Aquí hay un libro de Armando Uribe, No hay lugar. Si ustedes ven ahí el cerrojo de la puerta, lo insinuante que es, de la editorial universitaria. Y está este otro libro, El lenguaje de la visión, donde Vilches pone arriba estas imágenes como del arte más primitivo, ¿no es cierto? Que lo recoge ahí. Entonces tenemos un hacedor de afiche, un diseñador de afiche, un diseñador de portadas de libros. Avanzamos y tenemos acá un diseñador de afiche. Aquí está, son tres, hay muchas más, afiches hechos para el primer año del gobierno popular, hecho por Eduardo Vilche, el de la silla en el diseño actual y lo otro que es en la Bienal de grabados, ¿no?
la Gravedad Sí. Americana de Grabado. Vilches, diseñador de afiches, de portadas de libros. Avanzamos. Aquí tenemos algo bien especial. Vilches fue, esto yo lo aprendí ayer preparando esta presentación, es el autor del afiche que todos conocemos y todos los profesores conocemos, hecho del documental 100 niños esperando un tren, que fue, cuyo director fue Ignacio Agüero y cuya protagonista única y exclusiva fue Alicia Vega, la señora de Eduardo Vilches, que hacía clases en una población en los años 70, 71, en tiempo de la Unidad Popular, de la zona sur de Santiago, y en que le enseñó a los niños a hacer cine, a gozar cine, a abrirse al cine. Y cuando ella misma nos contaba, ya contaba muchas entrevistas, era como muy, la gente decía, pero la ilusión tuya de lograr esto, ¿cómo se te ocurre? Bueno, confió en esos niños y salió de ahí este maravilloso documental de Agüero, que es una pieza que está en Onda Media y que la debiéramos ver una y otra vez todos los profesores. El afiche lo hizo el marido de Alicia Vega, Eduardo Vilches. ¿Seguimos? Tenemos aquí nosotros un gran mural que hizo Vilches para el edificio La UNCTAD Tercera, esa conferencia internacional que se realizó en Chile en el año 71, en tiempo de la Unidad Popular, y que se hizo en el inmenso edificio que después se llamó Diego Portales y hoy día es el GAM, y ahí estuvo en esta sala plenaria este mural de Vilches que se perdió, parece, después del golpe de Estado, el gobierno militar, ¿qué habrá hecho con él? Y que, les cuento, no sé si tengo la imagen, pero sí que el año 2006, dirigido por Arturo Duclos, se replicó, se rehizo, se reinventó este mismo mural y está en la Secretaría del Servicio del Patrimonio del Ministerio de las Culturas en Valparaíso. Este original se perdió. Vamos a conversar después con Eduardo Vilches, o sea, les quiero hablar del muralista en un espacio como fue la UNCTAD, ese edificio de esa conferencia internacional en Chile, en plena Unidad Popular, que fue muy relevante para nuestro país y para el mundo. ¿Seguimos? Aquí está el Eduardo Vilches de arte callejero, ¿no? Este es el Museo Cielo Abierto en Valparaíso, donde está Mata, están Túnez, están los grandes artistas chilenos y, como no, Eduardo Vilches con su flor, su color azul, y justo se pintó la casa fucsia, y eso fue después, porque esas casas se pintaron, pero le da una unidad a este barrio de Valparaíso, entre medio de los cerros, con la obra de Vilches. Y estamos terminando esto, yo lo fui a ver la semana pasada, está en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, hay una exposición de grabado, una importante exposición de grabado chileno, y dentro de ello está este calendario del año 70, tengo entendido, en que 73, en que Vilches invita a los niños jóvenes niños de la población Víctor Domingo Silva en San Joaquín, en Santiago, que les hizo clase y los niños aprendieron a hacer grabado. Algo tienen Eduardo Vilches y la Alicia Vega de educadores, y eso lo compartimos con los que están escuchando esta tarde este conversatorio. Y esto trabajo de los niños se convirtió en este calendario el año 73 y está expuesto hoy día, casi 50 años después, en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, en esta exposición, que es parte de la exposición de grabado. Este Vilches hoy, que está más vigente que nunca. Hoy día en la mañana dice que no nos puede decir nada, estuvo en reunión con la ministra y el jurado para ver quién es el próximo Premio Nacional de Arte. Yo le trato de sacar, pero fue imposible, así que me voy a tener que quedar con las ganas. Está trabajando. Este es Eduardo Vilches. Ahora vamos a entrar a conversar con usted, y usted ya nos contó lo de las orejas, esta parte como autorretrato suyo. Le quiero leer una cosa. Usted le hicieron un libro el año 2006, sus alumnos son muy relevantes para usted. Y le quiero leer lo que dijo Mónica Bengoa. Dice: Eduardo Vilches nos abrió los ojos y la cabeza, nos sembró curiosidad, dijo Mónica Bengoa, su alumna en la Universidad Católica.
¿Qué fue lo que hizo usted con ella? Que le abrió los ojos, le abrió la cabeza, que le sembró curiosidad, porque nosotros somos profesores y quisiéramos imitarlo a pie juntilla. Cuéntenme. Mire, en realidad lo que hice yo fue dejarlos expresarse libremente, mostrar lo que tenían en su imaginación y concretar una obra con eso. Eso nomás, porque eso es la parte de ellos, es decir, no, uno lo que tiene que hacer es estimularlo, pero de modo que ellos se sientan libres de hacer una cosa que tenga un sentido, que no sea una lesera. Que no sea una lesera. Sí. Nosotros trabajamos con alumnos que muchas veces hacen lesera a los jóvenes. Entonces, esa libertad es una buena idea suya y una buena propuesta. Se dice, don Eduardo, que su arte es austero. Yo quería preguntarle, ¿qué significa para usted su arte austero en un mundo actual tan lejos de la austeridad y tan cerca de la exageración? Yo creo que significa vivir con lo realmente necesario, prescindir de toda la cosa superflua, lo que está de más. Y ser, en ese sentido, hacer lo que uno realmente puede hacer. Eso nomás, pues. Que sea súper fácil. Pero no tan fácil, ¿eh? La austeridad en este siglo XXI yo siento que es un valor y está tan presente en su obra, esa capacidad de austeridad, de síntesis, que es interesante ver cómo podemos nosotros transmitirla a nuestros alumnos. Otro alumno suyo, que se llama Carlos Navarrete, dijo que usted, tal como Kawabata, el gran escritor japonés, recurría mucho a la naturaleza indómita para absorber un poco de su fuerza. ¿Cuál es su vínculo con la naturaleza? Como yo nací en Concepción, que en esa época era mucho más chica como ciudad que ahora, no había edificios en altura, y Concepción está rodeado de bosques y está muy cerca del mar. Entonces, para mí la naturaleza en el fondo es el paisaje. Entonces, yo siempre me golpeó mucho el paisaje, me interesó mucho y lo tenía a la mano. Entonces, sin embargo, el paisaje alrededor de Concepción es un paisaje hecho, porque son bosques de pino, bosques de eucalipto, que están hechos para fines bien específicos. El bosque natural lo conocí después, a los 12 años, en un veraneo que hicimos en Coyipulli. Ahí conocí el bosque nativo y una maravilla de misterio, de fuerza. Jugábamos mucho porque habíamos varios niños en ese lugar. Entonces jugábamos a exploradores y quién se subía más alto por los árboles y quién sacaba el mejor copihue, porque en esa zona están los copihues. Eso fue lo que a mí me tocó mucho siempre. ¿La naturaleza es parte de su obra? Claro que sí, porque, mire, aparece espontáneamente siempre. Y lo que pasa es que yo empecé con el dibujo y dibujaba paisajes, en fondo. Poca figura humana, a mí me interesaba más dibujar el paisaje. Entonces, como el paisaje tiene demasiadas cosas, uno tiene que prescindir. La austeridad viene de ahí también, que uno no puede dibujar hoja por hoja,
sino que tiene que hacer un resumen de lo que está mirando y que ese resumen corresponda a lo que está viendo, es decir, que corresponda más bien dicho a lo que le entrega ese lugar, ¿no? Cómo lo emociona ese lugar. Y eso fue lo que hice. Queremos preguntarle, le vamos a pedir a la Cecilia que nos ponga en la imagen, ¿cómo logra usted esa síntesis? ¿Cómo es el proceso más atrás, Ceci? El proceso para lograr hacer una portada. Mire, esas portadas que aparecen, afiche. esto por ejemplo, esos triángulos que Sí, aparecen vuelve atrás, Cecilia. más atrás, eso, sí. Esto fue una portada que me encargaron para la revista universitaria de la Chile, pero no llegó a ningún resultado. Entonces yo tenía este proyecto y en esa época la persona que no sé si dirigía o estaba a cargo de esa revista, que era Andrés, aquí empezó a fallar la memoria, pero Andrés fue embajador de Chile en Estados Unidos. Bianchi. Bianchi, muchas gracias. Andrés Bianchi. Entonces, yo le propuse esta portada y la particularidad que tiene esta portada es que son 3 horizontales, 3 rectángulos. Y en cada rectángulo hay en uno 2 triangulitos, en el otro 1 y arriba está el título. Entonces con estos 2 inferiores uno puede jugar, lo puede poner patas para arriba, patas para abajo, y resulta que todas las portadas que se dan acá son con los mismos elementos que yo los cambio de lugar nomás y se le cambia el color. Entonces era con pocos elementos se podía lograr variedad. Así es. Y este ejemplo de los libros, Ceci. ¿Cómo, perdón? Los libros Y acá. las portadas. Bueno, lo que pasa es que con las portadas tienen que ver con el asunto también. De qué manera se puede expresar de algún modo lo que hay dentro del libro. Y bueno, y Armando era como una cerradura. Es decir, Armando era una persona muy inteligente, un gran poeta, pero una persona muy inteligente. Premio Nacional como usted. Entonces, éramos amigos. Y claro, detrás de esa cerradura hay mucho escondido, que va saliendo en la medida de que uno va leyendo los poemas de él, va apareciendo lo que es la persona de Armando Uribe y cómo ve el mundo él también. Y este otro señor, no lo conocí, me parece que era arqueólogo, si no me equivoco, o un naturalista. No sé. Y estas son unas pinturas rupestres que yo usé para la portada de ese libro. Veamos aquí los afiches, cuéntenos. Esto los afiches. El primer afiche, el primer año del gobierno popular. Entonces la idea era que maduraran las 6 manzanas, pero no alcanzó. Pues. Entonces aquí maduró una nomás. Y después el 73 ya se acabó. Así que hasta ahí llegó la alegría. Después viene la silla en el diseño actual. Me encargaron de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. Ahí estaba a cargo de un departamento de historia de la arquitectura Montserrat Palmer, una arquitecta que fue la primera mujer decana en la Facultad de Arquitectura de la Católica y que tuvo un trabajo muy importante en las publicaciones de la Escuela de Arquitectura. Cosa sumamente interesante. Y esta es la silla de Saarinen, que yo la usé ahí para ese afiche. Que es el mismo que tiene una mesa que pareció a esto, que es súper simple. Y después viene el de la Bienal. Sí, hay una falla en la fotografía porque esas líneas que se ven no corresponden. Parece que ahí se montó una cosa sobre otra. Entonces, esas rayitas no son, no corresponden, se metieron ahí por su cuenta.
Y hay alguna palabra ahí, no sé. El fotógrafo tiene la culpa, yo no. Y eso fue para la tercera Bienal de grabado. De grabado. Sí, yo hice los 3 primeros afiches. Y el cuarto lo hizo Alves, que fue el que ganó la tercera Bienal. Esta la ganó Joseph Alves. Y después entonces Emilio Elena, que era una de las personas que organizaban estas bienales, le pidió a Alves que hiciera el afiche. Y lo hizo. Yo me encargué de controlar la impresión nomás. Excelente. Avanzamos a ver el cuento de esta obra, su mural. Ahí Aquí. está. Este mural, cuéntenos, se llama Sin Título, como la mayoría de sus obras, que se llaman uno, dos. No, ¿Cómo sin fue la título. historia? Es que es bien entretenido, don Eduardo, que nos pueda contar todo ese arte que se puso en este edificio de la UNCTAD tercera cuando se construyó en un año, una cosa así, para esta reunión internacional de comercio y desarrollo. Sí. ¿Cómo llegó su obra ahí? ¿Cómo lo convocaron? Cuéntenos el cuento. Mira, a mí me pidieron, porque me pidieron que hiciera esto. Yo estaba muy sorprendido porque yo había estudiado mural en la Escuela de Bellas Artes, que fue el único estudio regular que hice en una escuela establecida en la Universidad de Chile, y después nunca más. Entonces, quisiera un proyecto. No me dijeron lo que tenía que hacer, sino que un mural que midiera tanto por tanto, que era bastante grande. Entonces yo no tenía un taller grande para poder probar las imágenes. Entonces, donde yo vivía, ahí por Pedro Valdivia, cerca entre la Providencia y la Costanera, había un jardín que tenía un muro bastante largo. Entonces, ese me sirvió para poder ir montando ahí, en esa muralla, las imágenes y tener una idea más o menos de lo que iba a ser esto. Y fue una cosa así muy... había mucho entusiasmo de parte de todo el mundo. Entonces uno se las tenía que arreglar como pudiera. Pero había otros artistas también muy consagrados chilenos que tuvieron su arte, Venturelli. Claro. Y mire, esta era una sala de reuniones que eran 2 salas gemelas. Entonces a mí correspondió esta, que era la que estaba en una esquina. Y a continuación había otra que llevaba un mural de Iván Vial. Y después está la plenaria, que era ese enorme que se quemó después cuando era de Diego Portales, hubo un incendio que se quemó. Había un tapiz muy bonito en blanco y negro que era de Pedro Millar y Luz Donoso. Y habían obras también de Venturelli. De Venturelli, sí, un mural. Mire, había mucha gente porque hasta las perillas, los tiradores, eran De Genau, pues. sí. Entonces fue muy bonito. Y las jardineras también, hubo otro que hizo unos diseños para las jardineras. Fue Es bien interesante. Esa historia es bien increíble porque después cuando vino el golpe, entraron los militares, eso pasó a ser el Ministerio de Defensa y bueno, y ahí fue la oficina incluso de Pinochet y muchas de estas obras se perdieron, se vandalizaron, se escondieron, no se sabe de ellas y se ha logrado con mucho esfuerzo reconstituir varias de ellas en el GAM hoy día. Sí, sí, fíjese que esta obra estuvo hasta el año 75, porque en esa época vino un economista acá. Entonces, de uno famoso que es de los Chicago Boys, a mí se me olvidó el nombre ahora. Y en esa conferencia estaba detrás el mural todavía, el año 75. Y eso apareció en una fotografía de la revista Arcilla. ¿No? Entonces, y después ya se le perdió la pista, porque la sala no sé qué destino tuvieron, no se podía entrar, en fin. Se cambió totalmente. Sí. Vamos a ir a ver otra obra suya, la Constante Amenaza 1 y 2.
Ah, sí, eso es del año 73. Acá, Sí, eso. cuéntenos esto, ¿qué hay en esta? Bueno, esto yo lo hice en julio de 1973. Entonces, era un momento muy tremendo, muy dramático y muy fuerte. Entonces uno presentía que algo venía, algo que no era bueno, y eso es lo que representan estos personajes, que después se hizo realidad, porque son dos personajes que están como anulados, están ¿Fue un tachados. presentimiento suyo? Bueno, pero no era todo el mundo estaba saltón, pues. Entonces se veía llegar algo malo para todos, porque imagínense, era como chilenos contra chilenos, entonces era una cosa muy grave eso. Y de ahí salió esto. Y esto no lo mostré hasta mucho tiempo después, porque me tocó, lo imprimí justo después vino el golpe y ya no se podía mostrar cosas así como esta. Las interpretaciones ya eran un poco comprometedoras. Vamos a volver a, a la Alicia Vega y las clases. Cuéntenos esa historia, cómo fue usted como Yo no tengo nada que compañero, ver con esa fotografía, ¿eh? Así que pero la imagen de ese afiche. se la tomaron, no, la Alicia, pues claro. Ella, Alicia es una persona que trabaja mucho y sin parar. Y siempre está inventando algo, es muy creativa. Y toda esa creatividad la vuelta en beneficio del prójimo, en este caso de los niños. Y esos talleres que ha hecho le han dado mucha felicidad a una gran cantidad de niños que han recibido estos talleres de cine que hace ella, y en los cuales yo he participado de una manera lateral. Al comienzo fui fotógrafo de esos talleres. Entonces, incluso en la película yo aparezco en alguna parte que cuando ella lleva a los niños a un cine, de verdad, Ya. centro de Santiago, y yo aparezco por ahí con la cámara tratando de tomar fotografías. Y después ya se hizo cargo uno de los monitores, que yo no tenía más tiempo. Y Y bueno, así fue. Y la experiencia suya, volvamos los calendarios, Ceci, el calendario. claro, yo hice el calendario, hice la fotografía y el calendario para la película de los 100 niños para un tren de Ignacio Agüero. Pero acá, este Entonces, trabajo suyo. mire, lo que pasa es que me gustaría que apareciera de nuevo la ficha, si se pudiera, porque para explicarle algo, la tipografía es la máquina de escribir con que la Alicia hacía sus cosas, porque ella no es de computación. Entonces, todo lo escribía en máquina de escribir, una máquina Olivetti. Y entonces yo usé esa tipografía para este afiche. Y después, en el texto, al medio, hay más colores ahí, porque es una cosa, en el fondo, estos talleres eran de mucha alegría, una cosa de niños, y traté de expresar un poco esa alegría de los niños. En los Y, colores. ¿Por qué siempre hay colores plano, el color, no sé cómo le llama usted? colores primarios, no colores especiales, sino que colores bien definidos y bien brillantes. Están bastante parecidos aquí en la fotografía. Ahora, lo que pasa es que las letras son blancas. El título es blanco, ahí aparece el color amarillento, pero es blanco y tal como las más chicas. Y después los colores están bastante parecidos, se ve bien. Y esta foto la tomé yo también. Soy ahí. ¿La foto de Alicia o los niños allá abajo? Sí, los niños esos son de la población donde se filmó la película. Que estaba cerca aquí del barrio, cerca de Ñuñoa, por aquí, por las afueras.
Y volvamos a el trabajo que hizo usted con niños en la población Víctor Domingo Silva. ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Cómo llegó? Mire, ese fue un proyecto de la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Universidad Católica, que fue cuando ya estaba de rector Fernando Castillo Velasco. Entonces, el vicerrector de Comunicaciones en esa época era un arquitecto también, Eduardo Cuevas. Y inventaron ellos un proyecto que era acercar la universidad a la periferia, de alguna manera salirse de la Torre de Marfil. Entonces, en cada facultad tenía que un profesor con un grupo de alumnos ir a una población a prestar un servicio. Y a mí me tocó el arte. Y cuando me dijeron la primera vez, yo dije, pero qué tremendo, ¿qué voy a hacer en arte en una población? ¿Cómo me las arreglo? Y ahí pensé, los niños están empezando, entonces por ahí va la cosa. Con los niños se puede hacer algo y están recién empezando. Y funcionó con materiales muy precarios porque no había que hacer antes gastos, entonces les hice grabado, pero la matriz era un cartón que lo obteníamos de las cajas de cartón que botaban de las zapaterías de Providencia. Había un día a la semana que dejaban todas en la vereda para que la basura se las llevara. Entonces los alumnos salían ¿Las cajas de zapatos? cajas de zapatos. Entonces abrían las cajitas y sacaban las superficies más grandes y con eso entonces se fabricaban las matrices con las cuales iban a trabajar los niños. Así que llegábamos con esas matrices y ellos dibujaban con un bolígrafo cargándose de modo que quedara un surco en el dibujo. Después eso se preparaba con un material con comalaca para dejarlo impermeable y se pudiera entintar y se pudiera limpiar después con parafina. Y enseguida la impresión era, una vez que se entintaba la superficie, se ponía un papel blanco y por el reverso con una cuchara de madera se empezaba a frotar. Y después de un rato de hacerlo más o menos de una manera consistente, aparecía la imagen. Y las líneas aparecían en blanco, como aquí aparecen en el calendario, y el fondo negro. Entonces, claro, la primera vez los niños se maravillaban cómo aparecía esto así y que se podía repetir las veces que uno quisiera, porque la matriz permite hacer todas las copias que uno quiera. Se podía llenar del mismo elemento. Pero aquí hay una, este grabadito fue un viaje que hicimos al zoológico. Se contrató una micro y llevamos a los niños al zoológico para que vieran. No, la mayoría no había ido nunca al zoológico. Entonces después había que hacer un dibujo sobre lo que vieron en el zoológico. Entonces aquí aparece la micro en una parte y después todos los animales que les llamó la atención. Este es el camino para llegar al zoológico, y ahí está la micro, chiquitita. Fue una experiencia muy ¿Cuánto tiempo duró? bonita. 2 años. El primer año fue en la Víctor Domingo Silva, que era una población más establecida, y el año 73 fue en un campamento, se llamaba Nueva Palena, pero era pobrísimo, era como una callampa. Entonces ahí nos pilló el golpe. ¿Ha visto alguno de estos niños después? No, porque yo hice 2 veces esto. La Alicia estuvo muchos años haciendo su experiencia, entonces ella se ha topado con niños de la población, y uno que apareció como arquitecto y otro, no me acuerdo, pero fueron a la universidad. Qué fantástico. Quiero que nos cuente cómo nace la creación. Vamos a poner la imagen inicial, Cecilia, y ver cómo, de dónde parte. Una más, avanzamos. Avanzamos.
esto? De dónde sale? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo parte? Bueno, como yo le dije, esto yo lo hice el año 74, que es un año después del golpe. Entonces, esa es mi mano que la calqué, tal cual. Y yo estaba en un momento en que mis grabados más o menos hasta el año 69 eran bastante abstractos, es decir, venían de la naturaleza, pero cada vez se iban reconociendo menos la naturaleza. Y la gente ya como que no, se quedaban un poco fuera, y a mí lo que me interesaba era que se metieran en el asunto. Y por eso llegué a la fotografía. Las fotografías retratan las cosas tal cual son. Entonces uno tiene que hacer algo con eso, para que no sea fome. Pero acá dije, ya voy a poner mi mano, porque se trata de mí en el fondo. Y voy a copiar el contorno de mi cabeza, porque en el fondo, bueno, la mano, pues, mire, acá por ejemplo, esta mano le está pidiendo ayuda a la otra que está más arriba. Es decir, era un momento en que se necesitaban manos para ayudar, manos que se extendían y manos que recibían ese pedido. Fue bien emocionante lo que pasó. Y el azul es como, el azul es lo positivo. Y en cada grabado va teniendo un significado, el azul, la esperanza, y el negro, la muerte, el blanco, la vida, y el azul también puede ser la vida. Pero para eso hay que ir viendo uno por uno y es muy complicado, pero en general esa es la idea. Con pocos elementos que son el rostro, y después la mano, esos rectángulos, tratar de expresar un sentimiento, que puede ser dramático y puede ser esperanzador también, porque no es una cosa sin vuelta, que estamos lo más... Las cabezas, pongamos decir a las cabezas que están un poco más atrás. Es que en esas cabezas, esta por ejemplo, se me fue. Ahí. Esta cabeza tiene un punto azul, que es como la vida. Pero hay otra cabeza que apareció por ahí de repente, que es igual, pero el punto es blanco, pero eso es un agujero. Entonces, un mismo elemento puede significar dos cosas completamente distintas. Fíjate. Y esta idea de poner 1, 2, 3, ¿hay algo de geometría, hay algo de matemática? Miren, el dinamismo, la idea de la vida, de no quedarse ahí, de no quedarse inactivo, sino que moverse y tener esperanza en el futuro también. Pues. Y después aquí esta cabeza azul se desprendió de la negra, porque si ustedes se fijan de repente, este azul es el mismo azul de acá, pero se desprendió y quedó una cabeza negra y la cabeza azul quedó encima. Entonces, que también es la relación entre lo negro, que es lo muerto, y lo vivo, que es el azul. Pero aquí el azul es una figura y aquí el azul es el espacio dentro del cual está esa cabeza negra. Volvamos uno atrás, esa figura con esto. Es que aquí... Hay un helicóptero. Estos son silografías. Esto se llama la máquina. Y resulta que en esta máquina aparece este elemento. Este elemento yo lo vi mucho en la casa de mi abuela, porque ella era muy católica y tenía un altar. Entonces, en su altar estaba el niño Jesús de Praga. Y el niño Jesús de Praga tiene el mundo
con una crucecita arriba en la mano. Entonces, a mí siempre me llamó mucho la atención eso. Lo encontraba tan bonito cuando iba a ver a mi abuela y veía esto. Entonces, apareció ahí. Y Hay mucha memoria en la obra de un artista, hay mucho recuerdo, hay mucha experiencia personal que se traduce. claro que sí. Lo que pasa, Magdalena, es que esas cosas fluyen libremente. No es que yo me proponga hacer tal cosa. En el caso de las cabezas y las manos que vimos antes, sí. Ahí hay una cosa absolutamente que me la propuse. Pero aquí es como dejarse llevar de repente por la forma. Y la forma de repente a uno le van diciendo cómo tiene que seguir y cuándo tiene que terminar. No es un plan, no es una cosa que esté definida de antemano, sino que se va dando. A mí me gusta mucho la música, me gusta el jazz mucho. Entonces, esa improvisación, la improvisación en el jazz, lo relacionaba mucho con lo que estaba haciendo. Yo me entretenía escuchando música mientras imprimía, porque una lata, imprimir y pasar la cuchara por encima del papel. Entonces, mientras hacía eso, escuchaba música. Y ahí me daba más fuerzas para poder terminar y ver la imagen, como iba la cosa. No aburrirse. La anterior, Ceci, donde están todas las imágenes como unos como logotipos, más atrás, ahí. Sí, es que lo que pasa es que estos son bocetos para llegar al final que no está aquí, en esta página. El final no está acá. Entonces, lo que pasa es que era un regalo para Neruda, y Neruda le gustaban los objetos. Le gustaban los objetos. Entonces, tenía que ser un objeto. Y ese objeto, yo ahí le metí el pez, fue como un gol que le metí a Neruda, porque el pez es el símbolo del cristianismo. Entonces, ese regalito le llegó a... Vamos a pedir a la profesora Morna que silencie, por favor. Perdón, hubo una interferencia que no entendí. Sí, es que Ahora había sí. una profesora, ahí estamos, cuéntenos. Entonces le metió un gol a Neruda. No tanta gente le ha metido goles a Neruda. No, a lo mejor no fue gol, pero ahí está, pues. Pero el pez es el símbolo del cristianismo, pues. Por supuesto, los Era primeros cristianos. un regalito que recibió, pero esa fue cosa mía, no fue cosa de don Fernando Castillo. Y Neruda recibió. ¿Cargaron el grabado? No. ¿Usted le entregó personalmente el regalo? ¿Cómo dice? ¿Se lo entregó usted? No, él se lo entregó el rector en una ceremonia que estaba presente Vargas Llosa entre los visitantes. No, fue una cosa bien bonita la ceremonia de la investidura de doctor honoris causa, y entonces al final le entregan este grabado enmarcado. Apareció una fotografía en la revista Ercilla, que yo la tengo por ahí, cuando está recibiendo Neruda esto, así, bien sonriente, porque no era tonto. ¿Cómo es su relación, don Eduardo Vilche, con los artistas chilenos, con sus colegas? ¿Ha sido una relación? Buena, la relación buena. Sí, yo tengo amigos en todas partes. Y fíjese que cuando empecé a hacer clases, tenía un taller de grabado en la universidad. Y en la Escuela de Bellas Artes de la Chile tenían un salón de alumnos al cual invitaban un jurado que estaba compuesto por profesores de la universidad, de la Escuela de Arte, y uno externo. Y a mí me convidaron varias veces como jurado de afuera. Entonces, pero a mí me tocó ver obras de alumnos, que en esa época Patricia Israel era alumna, era muy destacada. Y la otra alumna destacada
la Virginia Razzubis, también, Ah, la Piquina. la Pinky, la Pinky. Piquina, sí. Sí, Entonces, siempre mantuvo una relación. Y fíjese que eso, yo creo que fue una influencia de Nemesio. Nemesio fue una persona muy abierta, siempre. Y yo me inicié en el año 99 con la Rosette, con la Ignora Duchinsky, y con todos los amigos de Nemesio que llegaban a hacer tertulias ahí, a ese taller que estaba en su casa al comienzo. Y llegaban escritores, llegaban arquitectos. Era muy entretenido lo que pasaba ahí. Y Nemesio siempre fue una persona muy abierta, nunca fue sectario, para nada. Y yo siempre tuve muy buena relación con todos. ¿tiene amigos del mundo de las artes, colegas, amigos? Sí, pues, claro. ¿Como quiénes? Mire, una época en que, antes del golpe, que en la Chile querían organizar un departamento de gráfica. Entonces, ahí estaba Pedro Millar, que estaba haciendo clases en la Chile, y estaba, mire, no me acuerdo exactamente de todos, pero resulta que no se alcanzó a formalizar el taller. Sí. Entonces yo estaba con la esperanza de integrarme en ese grupo, pero no se No pudo. se dio, no Así que se dio. me quedé en mi casa nomás, que era en la Universidad Católica, y recibimos muchos alumnos que quedaron sin escuela durante un tiempo. Estuvo cerrada la Escuela de Bellas Artes. Entonces yo había postulado a un concurso en la Escuela de Bellas Artes de la Chile. Entonces gané el concurso y empecé a hacer clase el año 73. Y alcancé a hacer color un semestre completo. Se hizo una exposición en el Gran Hall, donde ahora está el Museo de Arte Contemporáneo, y fue muy bonito, porque había cosas muy buenas ahí, en ese lugar. Pero entonces ahí conocí muchos alumnos que después, como se cerró esa escuela, yo renuncié a la Universidad de Chile, porque mis amigos, la mayoría habían sido echados. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? El departamento de gráfica ya no funcionaba, no había ninguna razón. Y presenté la renuncia y me quedé en la Católica, y llegó mucha gente de la Chile que estaba sin escuela a terminar sus estudios allá con nosotros. En la Católica. Y después usted se fue a la Finisterra. ¿Cómo fue eso? Ahí me convidó Mario Toral, que estaba a cargo de la fundación de esa escuela cuando se fundó. Y yo hice clases ahí hasta el año antepasado. Mira, qué Ya me fabuloso. retiré después porque yo estaba cansado, ya no era otra la razón, más que me estaba retirando ya. Y después llegó el premio, entonces ahí me retiré de las dos. Después llegó el premio, pues. Después llegó el premio, entonces ahí me retiré de las dos, porque ahí miran buena hora, pues el premio llegó justo con la pandemia. Entonces, imagínense, el color hay que hacerlo en directo, no se puede hacer por Por internet. internet, porque el color de la pantalla no es el mismo color de los pintores, Yes. de la Yes. pintura, y no es lo mismo. Entonces, aunque parezca que no es igual, de modo que eso no se puede enseñar. Es decir, puede servir como una ayuda nomás, pero llega un momento en que las mezclas, por ejemplo, uno hace una mezcla con pintura y cada vez la mezcla se va oscureciendo y se va ensuciando. En cambio, con la luz, mientras más luz pone una encima de otra, la luz aumenta y llega Así al es. blanco en un momento dado. Entonces Aparece. no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, claro. No. Así que por suerte le llegó, por suerte, porque usted hizo el premio, y para nosotros, los chilenos, una gratitud hacia su persona, que ha hecho un trabajo. Yo quisiera recalcar, porque vamos a dejar ahora
que converse, que entre vamos a compartir pantalla por si hay algún profesor que quiera hacerle alguna pregunta, algún comentario. Adelante, somos pocos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna sugerencia. Isabel. Hola. Isabel, ¿dónde haces clase tú? ¿Quién dijo hola? Ah, perdón, que soy Macarena, por eso me callé, porque pensé que... Ah, ya, Macarena, cuéntanos, ¿dónde haces clase? Buenas, hola. Yo soy, bueno, profesora de artes visuales, hago clases en un colegio en Curicó, yo vivo acá, y yo soy profesora de tecnología, y la verdad que trabajé más años como de educación tecnológica que en arte, pero siempre he tenido el conflicto de cuando llega el momento de la unidad de grabado, nunca, es como que si uno no tiene la prensa, yo sé que se puede hacer con cuchara, pero a veces hay cero recursos en el fondo para trabajar. Me llamó la atención lo que comentó Eduardo de esto que hacían con, que lo dijo tan rapidito, como tan fácil, no, la caja le echábamos una lata y funcionaba, y creo que hay como una deuda con todos los profesores que tenemos que pasar por esa unidad de grabado, que aprendimos con la prensa, con toda la tinta, el rodillo, y ahora tenemos que llevarlo a una cosa tan precaria y que por supuesto que se puede hacer, pero a veces el tiempo es corto y a uno lo pilla la máquina y termina haciendo a veces las cosas que uno está segura que funcionan. Y se pone poco audaz a veces en esos procesos. Entonces, la verdad que no sé si esto es una pregunta o es porque, pero a mí por lo menos me encantaría participar en un taller que fuera cómo hacer grabado cuando no hay nada de lo que a ti te enseñaron en la universidad que se necesita para hacer grabado. Y con 0 peso, además. Eso es como algo que me encantaría saber. Él algo dijo así, a la pasadita, pero eso. ¿Ya? Bueno, y muchas gracias. Se nos fue un poco la... ¿Puedo contestar? Sí, 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 don Eduardo, vaya, usted puede contestar. ya. Mira, uno tiene que inventar la manera. Eso se te tiene que ocurrir a ti. Es decir, No ¿cómo se lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer yo con los elementos? Macarena, ¿Cómo lo puedo hacer con los elementos que tengo? Y recién estuvimos comentando los grabados que hice con estos niños de población, de un lugar pobrísimo que no había nada de nada. Entonces, a los mismos alumnos de la universidad se les ocurrió usar las cajas de cartón que botaban en la zapatería. O sea, no gastamos un peso. Y en ese taller el único gasto fue un tarro de tinta para imprimir y enseguida un rodillo de goma para poder entintar las planchitas de cartón. Eso fue todo. Y el papel, que era un papel de hoja de máquina de escribir, con cualquier papel, con cualquier cosa se puede hacer algo si se hace con imaginación. Y hay que estar consciente de lo que se puede hacer con lo que se tiene también. No pretender hacer una cosa demasiado costosa si no existen los medios, pero aún así se puede hacer algo bueno, siempre. Y eso depende de ti, depende de los alumnos también, que siempre están dispuestos. Los alumnos son muy entusiastas, entonces ellos cooperan también y tienen ideas. Es decir, no todo viene del profesor, sino que muchas cosas se les ocurren a los propios alumnos y hay que aprovechar eso. Hola, Muchas gracias. yo
¿Puedo agregar algo, Eduardo? Yo soy Jorge Lankin, yo fui alumno de Eduardo, lo pasé muy bien en los talleres de Eduardo. Fue como llegar a mi casa, en el sentido de sentirme totalmente a gusto y haciendo algo que me interesaba mucho. Y yo hace 8 años trabajo en un colegio en donde no soy profesor de arte exactamente, soy artista invitado de ese colegio. Entonces yo hago actividades con los niños y le propongo actividades a los profesores de arte y las hacemos. Entonces hemos hecho de todo y he tenido que aprender muchas cosas. Entonces te quería decir que en este momento todos los niños andan con un instrumento extraordinario de grabado que es el teléfono celular que toma fotos. Desde ahí tú puedes partir con ellos haciendo distintos tipos de fotos que ya son un grabado. Pero además, por ejemplo, está el mundo de los stencils, que es esto en que uno hace como hoyos en cosas y después los entinta con spray o con un rodillo de esponja. Entonces hay una infinidad de cosas que tú puedes hacer hoy en día que están al alcance de la mano de todos sin tener que tener una prensa. Yo tengo la suerte que en el colegio donde estoy llevé mi prensa, entonces trabajamos con la prensa mía porque la puse en ese colegio a disposición de los alumnos. Pero la verdad es que me he sorprendido porque cada vez necesitamos menos la prensa porque está lleno de elementos tecnológicos que todo el mundo tiene con los cuales tú podrías hacer eventualmente talleres de grabado. Eso nomás quería aportar. Pero muy bien, tú lo has dicho muy bien y así es, de eso se trata. De que hay que inventar cosas, es decir, no es cuestión de hacer lo que se ha hecho siempre, es decir, hacer lo que se puede con lo que se tiene. Y se pueden hacer cosas muy buenas. Imagínate lo que está diciendo el teléfono. El teléfono es un objeto, es una maravilla y es una maldición, las dos cosas juntas. Porque cuando uno está en clase y de repente los alumnos están viendo por el teléfono, están viendo otra cosa, no te están escuchando. Entonces, es una maldición. Dan ganas de requisarle los teléfonos y entregárselos a la salida. Pero por otro lado, tú puedes hacer cosas como lo que ha dicho Jorge recién. Se pueden hacer cosas buenas con eso. Sí, sí, es maravilloso. Como manera de comunicarse, una maravilla. Muchas gracias. Vamos ahora para respetar el orden, va a hablar Isabel Cardemil y luego don Edmundo Araya, por favor. Isabel. Hola, yo primero quiero saludar al profe. Yo fui alumna de usted el año 2005 en la Finisterra. Un placer y un orgullo estar hoy conversando con usted, escuchándolo. Quiero que sepa que hace un gran referente para todos nuestros alumnos. Lo citamos constantemente. Yo hago clase hace 3 años en el Colegio de Alaster junto a un equipo de otras 3 profesoras, tremendas profesoras. Y qué interesante lo que dijo sobre el uso de color con las pantallas, algo que nosotros defendemos tanto y que ha costado tanto hacer entender en el fondo la importancia de la luz al momento de pasar color y la importancia de volver un poco como a tener la instancia de estar con los alumnos ahí para poder transmitir de manera más efectiva los conocimientos. La verdad es que haber pasado por su curso de color y mucha gente que ha pasado por su curso de color grabado es como decir, el maestro Wilson, haberlo tenido en alguna época de la vida es una suerte. Nada, decirle que me encanta su trabajo, admiro mucho yo me especialicé en grabado, lo hacemos en el colegio con distintos materiales, con goma eva, con caja de Tetra Pak, tenemos la suerte también de tener prensa, muy buenas herramientas, tenemos la suerte de contar con la MISPAS, que es ya, pero tremendo referente para los alumnos, así que nada, un gusto estar con ustedes, escucharlo, tremendo conversatorio, gracias por todo. Eso, es como comentario y saludo. Vamos a seguir todo lo que usted me enseñó, yo lo pongo en práctica, y ahora lo transmito a mis niños. Ya, por eso, bien. Muchas gracias. Ahora va don Edmundo Araya, por favor. Gracias. Lo que recién expresaba Eduardo en relación al tema de la falta de materiales o cosas por el estilo, hay una frase que cuando visité, yo trabajo más bien en investigación en el campo, en los packing, esa es mi fuente de datos. Eduardo hizo un aporte muy grande que no lo vamos a comentar en este momento. Pero hay una frase cuando entré por primera vez a Epcot Center y que dice, es una frase de Walt Disney, si lo imaginas, puedes hacerlo.
Creo que Bien. Es decir, en el arte hay que estar todo el tiempo imaginando, hay que usar la imaginación. Y la creación viene de ahí, es decir, tú te imaginas y después tienes que crear algo con eso que estás imaginando. ¿Mm? Entonces ahí viene el esfuerzo y la capacidad que tiene cada uno. Pero está muy bien. así es. Gracias. Ahora sigue Bernardita, que tiene levantada la mano, y después vamos con Isabel. Bernardita, ¿nos escuchas? Parece que no. Entonces, vamos mientras tanto, Isabel, con usted. Conmigo, ¿verdad? Sí, sí, porque Bernardita al parecer tiene problema con audio. Estoy con mi marido acá, que también es gestor cultural, y él quiere hacer una pregunta a Eduardo, así que lo dejo. Eduardo, un honor poder compartir estos minutos. Tengo la suerte de tener un par de grabados maravillosos. Uno se llama El Castillo, en mi casa, en un lugar preponderante. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Quisiera hacerte una pregunta, Eduardo, que creo que es re importante. En algún minuto de la vida tú empiezas a trabajar en colores planos, empiezas a trabajar en cosas muy sintéticas, muy concretas, pero al mismo tiempo muy sintéticas. En un mundo de una cantidad de artistas chilenos y de fuera de Chile, en donde definitivamente el color y la profundidad, el óleo, etcétera, era como el todo. Sin embargo, tú nunca cejaste en trabajar el color plano, el color sintético, los colores primarios, etc. ¿Qué consejo le darías tú a los artistas nuevos que de pronto empiezan a investigar en todo como un camino que es diferente, porque tú te saliste del camino típico, digamos, y lograste, ¿no es cierto?, ser sumamente constante y ser reconocido, bueno, con el premio y con todo lo que te queremos? ¿Cómo la gente, el artista nuevo, el joven, ¿no es cierto?, puede llegar a decir, ¿sabes qué? Voy a insistir en aquello que creo, en aquello que realmente es una propuesta que no necesariamente es la típica y que la que el mercado compra. Eso. Mira, yo creo que no hay que mirar tanto para afuera, sino que hay que mirar para adentro. Y de esa manera tú vas a llegar a producir una cosa original, porque es tu mundo, es lo que te rodea, y por supuesto que uno tiene que estar al tanto de lo que sucede en otras partes, pero al mismo tiempo uno no tiene que dejar de ver qué está sucediendo en donde tú vives. ¿Qué pasa? Eso es lo que debiera ocurrir, y no distraerse tanto, es decir, claro, participar de lo que hacen todos, pero no, pero también poder aportar desde la experiencia propia. Es muy importante. Eso. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Vane, ahora vas tú. Bueno, hola a todas, a todos, y en especial hola profesor. La verdad estoy emocionadísima de poder verlo. Me hizo clase en el año 2012. Y la verdad, yo hace como, ya se va a hacer como 2 años, en donde me he adentrado al mundo del color. He tomado distintos cursos y he participado de varios encuentros de coloristas, no tan solo bueno, me especializo en sus clases, en Joseph Alberts, y digamos, en la interacción del color, pero también me he adentrado mucho en todo lo que tiene que ver con color luz, y he participado también como de encuentros de coloristas de largometrajes, donde se hace corrección de color. Entonces he podido un poco descubrir de a poco, no tan solo el color pigmento, que me dedico a la pintura, específicamente como al muralismo,
pero también todo lo que es el color luz, que me fascina y que en realidad soy bien torpe para todo lo que tiene que ver con las pantallas y algo que me fascina mucho es el mundo del teatro, que básicamente también es luz. Entonces, nada, ha sido una búsqueda hermosa, profesor. Yo le agradezco infinitamente sus clases. Me han inspirado 2 años enteros de mi vida a esta búsqueda. Bueno, de hecho, hace poco le envié un mail y bueno, eso. Tengo 2 preguntas para hacerle, profesor. La primera es, ¿cuál es la importancia de los colores subjetivos en las personas? Y la segunda pregunta es acerca de su experiencia en la Universidad de Yale, ¿cómo fue? Y bueno, eso. Mira, respecto a la primera pregunta, repítemela por favor. ¿Cuál es la importancia de los colores subjetivos en una persona? Y cómo se podría favorecer, o sea, cómo ayudar a que una persona se identifique con sus colores. Mira, en realidad los colores para cada persona pueden significar algo diferente. Y lo importante es tener claro qué quieres hacer tú con eso. Entonces, eso es lo importante. Es decir, me gusta tal color, me gusta tal otro, me gusta la combinación de esto con lo otro, de más allá, pero ¿para qué? ¿Para qué me gusta? ¿Qué quiero hacer con él? Ahí está el problema. Es decir, no solamente uno tiene que querer los colores, sino que tiene que ser capaz de hacer algo con ellos. Eso es lo importante. Entonces, para eso están ejercitarse, pues. Hacer pruebas, y es la única forma. Eso fue lo que yo aprendí en Estados Unidos, que tú tienes que probar, y los resultados se van dando como resultado de esas pruebas. Esto lo determinas tú, de acuerdo a lo que te gusta. Y bueno, la pasada por Estados Unidos fue muy importante porque el sistema de enseñar me aclaró mucho ciertas dudas que tenía y me hizo poder ser capaz de ayudar de mejor forma a mis alumnos. Mira. Estaba la Bernardita que quería hacer una pregunta. Gracias. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Dele, Ay, qué bueno, qué bueno. ¿dónde hace clase? Mira, profesor Vilche, Bernardita Lagrese, estuve con usted en Valdivia en un seminario que estuvimos una semana y yo trabajo en forma independiente con grupos de niños del Sename, niños de 9 a 14 años. Entonces, por supuesto que lo suyo ha sido muy importante, hemos incorporado conocimientos en lo que es color papel. Y nos ha resultado muy bien, o sea, ha favorecido la expresión inclusive de los niños frente a las obras, expresar no solo sentimientos, sino que hacer buenos análisis, mejorado vocabulario. Ahora, trabajamos específicamente con niños ahora de 9 a 14 años. He trabajado con adultos también en talleres que también muy buen resultado, siempre con papel y con color. Y con los niños trabajamos con abstractos, con figuras geométricas, pensando nosotros, que sin ser psicóloga, que de alguna manera si tú pasas a figurativo con algo, yo no sé el background, ¿no es cierto?, lo que tienen estos niños, entonces nos ha resultado siempre muy bien lo abstracto, trabaja muy bien, figura geométrica o abstracto, y el color a elección de ellos. Entonces, no sé si en algún momento, son niños de 9 a 14 años los grupos, si uno debería
intentar pasar a lo figurativo. Esa es mi inquietud. Me siento muy cómoda además con lo abstracto, ¿eh? Y recordando todo lo que hemos hecho en los talleres con usted. A todo esto, con mi socia Cecilia Valenzuela, que también estuvo con usted en Valdivia, escribí un libro que se llama Juegos Creativos, y lo vamos a editar ahora y lo vamos, Dios quiera, lanzarlo al mercado. Y se trata de eso, de jugar con lo abstracto, donde en el juego se aprenda indirectamente o directamente, ¿no es cierto?, composición, color, y inclusive un juego interesante. Sí. ¿Aló? Sí. Sí, sí, no estoy escuchando. Sí. Te voy a contestar. Ya. Yo creo que, mira, lo más importante es hacerles entender qué significa el lenguaje del color, porque a través del color es un lenguaje porque tú te puedes expresar. Entonces, sí. ¿De qué manera lo puedes hacer? Con los papeles es mucho más fácil porque uno no se enreda con técnicas de pintar bien, de que no se me corra la pintura, sino que el color ya está listo, está preparado. Y pasan cosas cuando uno junta un papel con otro, empiezan a pasar cosas. Y ahí tú empiezas a descubrir el lenguaje del color, que yo puedo, sea figurativo o no figurativo, yo puedo hacerlos hablar los colores. Lo importante es tomar conciencia de que el color es un lenguaje, y que esté en abstracto o en figurativo, eso da un poco lo mismo. Da lo mismo, sí. Sí, inclusive... Fondo, sí, porque es un lenguaje, entonces tú una cosa figurativa, si los colores funcionan, entonces está bien. Y si no, no pasa nada. Entonces, lo que pasa es que con lo figurativo tú estás comprometido con la realidad, entonces empiezas a buscar lo más parecido posible a la realidad, y ahí te puedes enredar y te pierdes también, porque hay que tener una habilidad para dibujar y representar la realidad tal como es. Sí. Que por eso también nos ha beneficiado, porque también, porque se trabaja igual que cualquier ejercicio que hacíamos con usted, o sea, ciertas condiciones, qué figura, libre color, ¿no es cierto? Y todo, hace que funcionen bien los talleres, porque no hay la competencia que se produce en un colegio común y corriente, donde el niñito que dibuja bien, ¿no es cierto?, produce envidia en el de al lado, ¿no es cierto?, que tiene ya. En cambio, cuando trabajamos así, con papeles, eso, y en abstracto, con ciertas condiciones de lo que hay que lograr, todo el mundo está en las mismas condiciones. No hay esa cosa que se produce cuando se trabaja en dibujo, en lo figurativo, en colegios, ¿no es cierto?, normal, en una actividad escolar. Sí. Gracias por ese comentario. Yo me atrevo a hacer la tarea del profesor, el desafío del profesor es, de una vez por todas, terminar con aquello que los que les va bien el arte, los que son buenos de arte, son los que pueden estar disfrutando de esa asignatura. Hay muchos que no tenemos dedos para el piano, para el arte propiamente tal, sin embargo tenemos una gran capacidad de gozar el arte, de conocernos a nosotros mismos a través del arte, de crecer, de ensanchar nuestro horizonte. Yo creo que está muy atrás, y los profesores del siglo XXI ya lo tenemos claro, de que no es el niño que dibuja bien el que es bueno para arte. Esa es una particularidad. Lo importante es usar el arte para entender el mundo, para ensanchar los horizontes. Quiero ir redondeando, agradecerle a todos los participantes y muy especialmente al maestro Vilche, como decía una de las personas que habló, porque nos da muchas herramientas. Quiero redondear como profesores, les quiero repetir que esta grabación va a quedar en nuestro sitio web www.Fundación Futuro, de manera que lo pueden volver a conversar con sus alumnos, lo pueden interpretar, tener ahí cara a cara, tan cercano, tan sencillo, tan austero al profesor Vilche. A mí me da la impresión que su postura ante la vida, su presencia, es un signo
que hace bien que entra a la sala de clases del siglo XXI. Cuando usted decía mirar hacia adentro, cuando decía le di libertad a mis alumnos, cuando decía más austeridad, vivir con lo que se necesita, con lo justo, creo que fue la palabra que usó, son todos mensajes, símbolos que nos hace muy bien que hagamos entrar a nuestras salas de clase del siglo XXI, donde tenemos alumnos con dificultades, con todo el contexto histórico, sanitario, ecológico. Estamos viendo los resultados ayer del informe del panel de la ONU en materia de cambio climático. Estamos viendo tiempos muy duros, muy inciertos, y en ese sentido el arte y el arte chileno y el arte de un hombre como Eduardo Vilche son herramientas muy válidas. Quiero invitar a que vean en la revista Ventanal, que por ahí la tiene Alberto Contreras, un trabajo que hicimos, ahí está, esta es la revista Ventanal de la Fundación Futuro, y nosotros en la contratapa, gracias a Eduardo Vilche que está haciendo el modelo ahí, en la contratapa siempre destacamos a un pintor, a un artista chileno, y en esta revista viene Vilches. Invitarlo a revisar nuestra revista, siempre en la contratapa buscamos poner en el tapete a un artista, a un escultor, a un fotógrafo chileno, y por lo demás Eduardo Vilche también es fotógrafo, ahora le dio por tomar fotografías, ¿no es cierto? Y hizo una exposición reciente. Agradecerles a todos, invitarlos a que estén atentos a la Fundación Futuro y sus quehaceres que siempre buscan alentar a los profesores. El 8 de septiembre vamos a tener una conversación con Elizabeth Lira, Premio Nacional de Humanidades, sobre el tema de los derechos humanos en el conceptual. Ella estuvo en la comisión la comisión RETI, que es una mujer, una psicóloga que se ha dedicado a trabajar, es Premio Nacional de Humanidades, el tema de los derechos humanos. Aquí en la Fundación Futuro nos gusta hablar de todo, con altura de mira, no le tenemos miedo a la diferencia, y en eso estamos trabajando. Eduardo Vilche, gracias, estoy como animadora de televisión, pero de verdad, gracias. Ahí veo que el marido de Isabel, que no sé cómo se llama, se pone la mano aquí, pero hagamos este símbolo de aplaudir y agradecerle a Eduardo Vilche su presencia. Muchas gracias a usted, Magdalena, por invitarme. Muchas gracias. Disculpe, don Eduardo, lo que pasa es que han insistido también por el chat. Antes de retirar, me gustaría darle la palabra a una persona que hace rato que está levantando la mano físicamente, que tengo entendido que está como bajo el nombre de Ricardo, por si ella quiere hablar, para que active su audio. No le escuchamos. Tiene que activar su audio. Ahora sí, para que pueda hablar. María Angélica Baeza, 50 años de docencia universitaria y de colegio, muy amiga de Eduardo. ¿Me estás escuchando, Eduardo? Sí, sí te estoy viendo, pero no te reconocí mucho. No te entendí lo que me dijiste. Mejor ni le entienda, está diciendo una cosa. Es que la iluminación que tiene es muy extraña, entonces no me di cuenta que eras tú. Ya. Ahora sí, ahora que dijiste me llamo tal. Ya, qué gusto de saludarte, y yo creo que lo más relevante de tu personalidad y tú como educador es tu metodología y tu manera de educar. Magdalena recién dice, no somos algunos buenos o malos para el arte, indudablemente es un potencial desarrollable y ha sido lo más extraordinario que tú has podido hacer durante generaciones y generaciones en distintas universidades y en todas las cosas que te ha tocado trabajar en docencia. Y yo creo que en forma muy sencilla se habla, veo que mis alumnos se expresen, que usen la imaginación, pero detrás de todo ese trabajo hay dos cosas que para mí me marcaron para siempre y fuiste mi referente durante todos los años, y es el rigor
y lo otro, el creer en tus alumnos y convencerlos con una metodología muy certera de lo importante que es el trabajar y volver a hacer las cosas bien y cada día superarse. Y bueno, se pueden agregar muchas cosas más, pero creo que Isabel Viviani y la otra exalumna del colegio también estarán de acuerdo. Qué gusto de saludarlas, ¿no? Hola, profe. Hola. Mira dónde te Sí. Hola, profes, a todos los profes que están ahí, que nos han formado tanto y que los tenemos aquí en el corazón. Angélica, también fui alumna tuya. Eduardo, más que agradecida, emocionada de verlo, honestamente. Muchas gracias. Yo no te estoy viendo, pero te siento. Muy bien. Listo. Gracias, Magdalena. Gracias, Angélica, gusto en verla, tantas lunas, gran seguidora, gran hincha de la Fundación Futuro a lo largo de ya 29 años que llevamos trabajando. A mí me emociona de alguna forma el que se encuentre el profesor, la alumna, creo que se van tejiendo redes en el mundo de la educación indispensables para seguir educando, que es transformar vidas en este siglo XXI. No está fácil, pero aquí estamos y nos toca seguir educando. Y esta tarde, para mí por lo menos, es alentadora en ponerle mucho ahínco al arte en las salas de clase del siglo XXI. A veces estamos más atentas a los ramos que entran para la prueba, a la nueva prueba de aptitud, que no sé cómo se llama ahora, pero una nueva, estamos atentos a los contenidos, a pasar las materias. El arte nos ensancha horizontes. Hay tantas posibilidades de encontrarnos con el arte hoy día, más que antes, porque primero que todos los museos chilenos son gratuitos, si es que lo podemos hacer en forma presencial, y todo lo que ofrece el internet para acercarnos al arte. Antes de cerrar, los invito a seguir mirando a Vilche. Ojalá Eduardo Vilche promocione, si le quedan libros, que estemos en contacto, cuenten con la Fundación Futuro, vean la exposición de Arturo Gordon, maravillosa, en internet, que se sigue en el Centro Cultural Las Condes y que uno puede mirar a solas en su casa la obra costumbrista y tan rural, tan chilena, tan con olor a tierra de Gordon. Vean Calder en el MoMA. Hoy día se nos abre el universo para mirar arte, gozar arte y así entenderlo mejor. Estoy contenta con este conversatorio. Eduardo Vilche, muchas gracias. Se va con el corazón grande de recibir tanto cariño y aprecio de tantos de nosotros. Buena tarde para todos, mucha suerte, muchas gracias. Gracias. Gracias, Magdalena. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias, chao Lorena.